Deriva de la raíz significada a llamar, a anunciar. El Nabí sería el llamado. El profeta es el que anuncia. Y expresan lo esencial del profetismo israelita. El profeta en el movimiento israelita es un mensajero y un intérprete de la palabra divina. El profeta no solamente dice lo que ve, sino que trata de interpretar lo que ve para que los otros los entiendan o para que los otros, los que no son de Dios, se confundan. Esta palabra que les llega es más fuerte que ellos y no la pueden acallar. Habla el Señor Yahvé. ¿Quién no profetizará? Exclama Amós. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando empezamos a mirar qué era este movimiento profético. Es el Señor hablándole al hombre. ¿Ustedes no se acuerdan cuando eran niños que tenían unos sueños que ya no tienen? Cuando eran niños, ustedes sentían que pertenecían a un mundo diferente a este, ¿cierto? Díganme que sí. Entonces es cierto. Era un mundo en el cual había una verdad revelada que se nos fue apagando con el pecado. Cuando ustedes tengan niños chiquititos, menores de 9, 8 años, menores de 7 años, pídanles la bendición. Ustedes, ancianos pecadores, pídanle la bendición a un niño, porque quien opera en él es el mismo Dios, porque es la inocencia pura. Es la inocencia de un niño bendiciéndote a ti. Tener un hijo que te pueda decir todos los días, hijito, bendíceme, un nieto, un amigo, un sobrino, es una bendición de pureza. Y cuando tengamos pecados de impureza, clamen a esos angelitos. Eso es algo muy bonito que explica Santa Hildegarda von Bingen en sus revelaciones. El movimiento profético en Israel era un movimiento de una credibilidad muy grande, porque era el único momento en el cual los israelitas sentían que Dios les hablaba. Por eso cuando Moisés subía al monte Sinaí, el demonio se quedaba atacando al pueblo. Mientras Moisés, entre más se acercaba a Dios, el pueblo más se apartaba de él. ¡Qué fuerte! Hasta llegar a hacer un becerro de oro para adorarlo. ¡Qué fuerte! El alma humana solo descansará cuando descanse en Dios, según nos enseña San Agustín. Pero siempre, usted puede ser el ateo más grande del mundo, pero siempre su pregunta será, ¿Dios existe? Hoy vivimos como si Dios no existiera, sabiendo que existe, consciente o inconscientemente. Hoy vivimos creyendo que vamos a vivir 1000 años. Y el que más vive 80, 90, poquitos llegan a 100, algunos llegaremos a 140, pero lo que nos enseña el profetismo es a vivir cada minuto de nuestra vida como si al siguiente segundo fuéramos a morir.
Hay una charla que estoy preparando para un retiro que tenemos en Los Ángeles. Y en esa charla hay unas cosas de San Pablo que nunca me había dado cuenta. San Pablo nos invita a vivir muriendo, para ser felices viviendo. Vivir muriendo. Cuando yo tengo que ungir a los enfermos que ya están tan malitos, y oigo esa frase de: Padre, me dieron un mes de vida y quiero alargar cada segundo, pero va demasiado a prisa. Si hoy te dijeran a ti que tienes una semana de vida, ¿qué harías? Una semana de vida. ¿Qué harías? Hay gente que siempre contesta lo mismo: arreglaría todas mis finanzas. No, eso es un desastre, ya no lo arreglas. Arregla tu inversión en el cielo. Esa sí la debes arreglar. Porque el profetismo lo que nos está enseñando es cómo vivo en este instante mi vida, hoy, para agradar a Dios. Y cuando uno ve ese poema de Santa Teresa de Jesús, en el llamado: no te acepto, Señor, lo aceptaré mañana, para mañana volver a decir lo mismo. No lo acepto hoy, Señor, lo aceptaré mañana, para mañana volver a decir lo mismo. Hoy voy a cambiar, no hoy, mañana. Hoy voy a dejar de pecar, bueno, un último pecadito hoy, mañana. Eso se llama apego al pecado. El profetismo nos enseña desapego al pecado, apego a la vida eterna. Entonces, cuando vamos a entrar aquí, vamos a ver cosas bien lindas de Isaías. El profeta Isaías nació hacia el año 765 antes de Cristo, el año de la muerte del rey Osías. En el 740 recibió en el templo de Jerusalén su vocación profética y la misión de anunciar la ruina de Israel y de Judá en castigo de las infidelidades del pueblo. He preparado como un resumen poco a poco en cada capítulo y si lo encuentro, así que está. Miren esto. Lo primero que recibe Isaías son visiones asombrosas. Y él empieza a hablar muy pronto de que la corrupción tan grande del pueblo favorito de Dios es lo que lo lleva desesperadamente a entender que necesitamos un Mesías. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta de la necesidad de un Mesías? Cuando yo veo en el espejo ese pecador que no puede cambiar. Yo no puedo, Señor, no puedo, me rindo, pero tú sí puedes. Actúa en mí, Señor. Este pecado que me atormenta no me deja salir, pero tú sí puedes cambiarme. Te entrego mi voluntad, no la quiero, solo quiero tu voluntad divina. Isaías nos da palabras de consuelo y da palabras de ánimo a los que buscan a Dios. En ese momento, cuando aparece Isaías, recuerdan que en el año 990 más o menos, cuando estaba el rey Salomón, se divide el reino a su muerte. Entonces queda un hijo al norte y el otro hijo al sur. Al norte quedan 10 tribus y se va a llamar el reino de Israel, y al sur todo lo que es hoy la área de Judea y el sur de Israel chiquitito
se va a llamar el reino de Judea porque era de la tribu de Judá. Dentro del reino de Judea estaba Jerusalén. Pero la Israel del norte se había prostituido tanto que es Isaías en ese momento cuando vive lo que es la destrucción o invasión por los asirios del norte de Israel. Toda la parte de lo que llamamos Samaria y Galilea, eso fue conquistado por Asiria. Eso fue en el año 780 y pico antes de Cristo. Hoy estamos en el 2025 y seguimos igualitos. Esa pelea no ha parado, es la misma. Él se quejaba de la injusticia, de la idolatría y de la corrupción predominante. Es cuando él recibe ese nombre que va a significar Yahvé es salvación, Isaías. En estos días que nos tocó ir a un retiro en Dallas, nos presentan a una parejita. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos. ¿Y tú, la mujer? Isaías. Y le digo yo, ¿pero cómo así? Sí, no, era que a mi papá le gustaba Isaías y yo nací mujer, pero me puso Isaías. Y entonces él nos contaba, no, pues yo tenía problemas porque cuando me decía estoy saliendo con Isaías, era un lío. Entonces me causó una parejita muy linda, muy linda. Entonces, ese es el significado. Isaías nos dice, la tierra estaba destruida y la hija de Sión era un muladar, era algo asqueroso. ¿Qué era lo que Isaías veía de muladar? Uno, que ya no había adoración. Dos, que ya no había conciencia del pecado. Usted puede hacer lo que quiera, pero no hay conciencia del pecado. Y tres, era el desorden sexual lo que más mataba a ese pueblo. Y era Sión, era el templo, era lo más sagrado que tenían. Y habían permitido profanar el templo de la manera más asquerosa, porque Salomón permitió meter estatuas de demonios para que fueran adoradas dentro del templo de Jerusalén. ¿Ustedes pueden imaginar eso? A uno no se le imagina, yo nunca me imaginaba que pudieran permitir idolatrías en el Vaticano o en iglesias. Nos tocó ver eso cuando metieron a la tal Pachamama en un templo católico en Roma y encima un grupo de monjas arrodillados ante eso. Tema para otra charla. Las cabezas de los dirigentes estaban podridas y Dios a través de Isaías llamaba a su pueblo a que se lavara y se limpiara y se purificara. Eso lo vamos a entender. Les quiero leer Isaías, el primer capitulito de Isaías para entender muchas cosas. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén, en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Recuerden, él profetizó para ese reino, porque el reino del norte fue destruido por los asirios. Pero el reino de Judá al sur va a ser destruido hasta el 586 a.C. por los babilonios. En otras palabras, mírenlo en el lenguaje de hoy. El reino del norte, este es Israel, ¿cierto? Israel. Toda esta parte norte es invadida por lo que hoy llamamos Siria, parte de Líbano. ¡Pam! Invaden y destruyen. La parte del sur va a subsistir unos 200 años más.
y es invadida por Babilonia, lo que hoy llamamos Irak. Bagdad, ¿le suena ese nombre? Y luego va a ser un rey persa, el que libere a los judíos de Irak y los deje regresar. Ese rey persa es el rey Ciro. ¿Quiénes son los persas? Irán. Ustedes sí se dan cuenta de lo que está pasando hoy, es lo mismo de hace 2700 años. Es la misma. Me callo. Iba a decir imbecilidad, pero no es imbecilidad. Pero bueno, lo primero que hace él es hablar contra el pueblo ingrato. Oíd cielos, escucha tierra que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, pero se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce mi pueblo, no discierne. Y profetiza lo que sería el castigo de Judá, cuya capital es Jerusalén. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa. ¿Por qué creen que me gusta la palabra tarado? Isaías es un bacán. Raza de malvados, hijos de perdición, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Dónde golpearos ya, rebeldes contumaces? La cabeza toda está enferma, todo el corazón debilitado. De la planta del pie a la cabeza no queda en él cosa sana. Golpes, magulladuras, heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades calcinadas. Vuestros campos ante vosotros se los comen los extranjeros. Todo ha quedado en desolación, como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sión igual que cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada. De no haberos dejado Yahvé Sabaoth un residuo minúsculo, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Pónganse en la situación de hoy. Cuando uno ve estas ciudades de la Franja de Gaza totalmente devastadas por los bombardeos, ahorita van a ver más adelante cómo Isaías profetizó ya eso. Pero como estamos preocupados por qué hacen las Kardashian, entonces estamos mal. Pan y circo para que la gente no piense lo que verdaderamente importa. Pan y circo. Eso es lo que tenemos hoy. Pan y circo. ¿Qué es lo primero que el comunismo le quita a la gente para que no piense en otra cosa? La comida. Cuando mis hermanos cubanos, venezolanos, tienen que hacer colas para conseguir leche, colas para conseguir pan, colas para conseguir carne, no tienen tiempo de pensar en lo importante, sino qué voy a comer hoy. ¿Sí ve que es un pensamiento político peligroso? Escuchad la palabra de Yahvé, regidores de Sodoma, oíd la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí, que vuestros sacrificios, dice Yahvé, harto estoy de holocaustos de carneros, de cebo de cebones, no me agrada la sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros que andéis pateando mis atrios? No traigáis más oblaciones vanas, su cremación me resulta detestable. Cuando el Señor ya nos dice, no más forma, la transformación tiene que venir de adentro. Nosotros tenemos que sentarnos a pensar en el Señor, sentarnos
a discernir qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo, cómo estoy construyendo mi eternidad. Y si no te importa la eternidad, ya sabes dónde la vas a vivir, pero no es allá. Lavaos, purificaos, apartad vuestras fechorías de mi vista, desistid de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo, reconoced los derechos del oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. En estos días estaba haciendo una lectura combinada entre Santa Catalina de Emmerich y unas revelaciones muy bonitas que pasamos por alto en San Pablo. Hablaba de una cosa linda, esos 3 días después de la muerte. Isaías nos revela algo más adelante bien interesante. ¿Qué pasa en el momento de la muerte? El bicho viene a cobrar. Eso lo pueden tener ustedes seguro. Porque si el bicho en su mentira y desfachatez se apareció ante la habitación de San José para pedir su alma, estando a la derecha el Señor y a la izquierda la Virgen, imagínate lo que nos queda a nosotros. Cuando Él amanezca, yo siempre digo, cuando Él recoge ese ramillete de banderas rojas para cobrar, ¿cuál ramillete? Cuando Él traiga un camión de banderas rojas nuestras para cobrar. Ramillete tiene algunas personas, pero de nuestra vida. Y dice una cosa muy linda Santa Brígida. Un momento de ternura que hayas tenido con la Virgen. Cada Ave María del Rosario es como un haz de luz que sale del corazón de la Virgen hacia ese hijo. Hay una anécdota que cuentan de un sacerdote que vegetó su vida sacerdotal y no creía en la Eucaristía, ya no creía en el rosario. ¿Por qué? Porque dejó de orar y se enfrió. Se enfrió y tuvo un sacerdocio largo y se enfrió. Cuando él muere, empiezan a narrar todo. Era tal su abandono que viendo a los demonios más grandes que venían por su alma, a él ni siquiera le importó. Porque eso es lo que se llama la última gran tentación. Tú no entras al cielo. Con todo ese pecado no entrarás al cielo. Pero acuérdense de una cosa, en ese juicio podemos apelar a la divina misericordia. Él vio a la puerta de su habitación a la Virgen. Lo único que hizo fue: Madre. La Virgen, en el dolor de ver ese hijo consagrado, estiró su mano y lo salvó. Madre. Solo esa palabra, Madre. Nosotros repetimos como loros cuando rezamos el rosario: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Y no nos hemos enterado que todo eso se resume en Madre. En esa Madre está encerrado todo nuestro dolor, todo nuestro pecado, pero es que en su ternura ella nunca nos juzgará. Ella no juzga, ella no critica,
ella solo ve ahí a un hijo o a una hija que dicen madre. Isaías nos va a recordar que esa madre va a existir. Isaías nos va a decir a nosotros, necesitamos un Mesías y vendrá de una manera determinada. Isaías nos dice en su belleza cómo ha de ser toda esa conversión. El Señor nos va a dar, según las tradiciones, 3 días para que discernamos si queremos condenarnos. La última gran tentación. Él quiere que todos nos salvemos, pero la culpa de nuestro pecado no nos va a dejar. Nosotros no nos podemos abandonar en el pecado que no podemos cambiar. Nosotros tenemos que pedir la ayuda de Dios, pero sin oración no hay ayuda. Si usted tiene un incendio en su casa, necesita llamar al 911, a los bomberos, porque los bomberos no saben que tú los necesitas. Dios sí sabe que tú lo necesitas, pero Dios quiere que tú se lo pidas. Ese es Isaías. Hoy solo quería dar esta pequeña introducción de Isaías, porque Isaías conlleva casi 200 y pico de años de profetismo. Porque el primer Isaías, el proto-Isaías, el Isaías posterior, son como 3 movimientos que van a ocurrir en 300 años. Ahí es donde juega un papel importante eso que llamamos las escuelas proféticas. Y es como esas 3 escuelas proféticas nos van a marcar a nosotros mucho de lo que usamos. Isaías es quizá uno de los profetas más usados por los evangelistas. Isaías es el profeta de nuestro tiempo. Es un profeta que habló de Jesús, que habló de la conversión, pero que también nos va a hablar de él hoy. Él tuvo una visión de los últimos días y nos recuerda, si permanecéis rebeldes, moriréis a espada. El monte del templo en los últimos días será exaltado y todos los pueblos vendrán a él. Eso también se dice en Apocalipsis. Peleará nación contra nación, hermano contra hermano, y todos creerán tener la razón. El Señor quitaría de todo sustento a Jerusalén. Hay una de las profecías más fuertes de Jerusalén, de Isaías, que dice que Jerusalén, esta Jerusalén que ustedes conocen, será destruida. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Luego él hace algo muy lindo. El renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y gloria del Mesías. Es cuando viene él compone una cosa que se llama la canción de la viña del Señor. Y advertía la invasión que vendría del pueblo de Babilonia. Y entonces, cuando el Señor lo llama, él se siente tan indigno de llamarse profeta de Dios y cree que, ¿cómo es que Dios me ha llamado a mí, a un pecador tan grande, a alguien que no quiere dejar su pecado y que pecaba tanto con la boca? El Señor, el ángel del Señor, pone un carbón hirviendo en sus labios y le dice: ya te perdoné, estos labios ahora proclamarán la palabra del Señor. Hoy sintamos en esta Eucaristía que el Señor a través de su ángel va a poner un carbón ardiente en nuestros labios para que sintamos su perdón y sintamos que nosotros tenemos que ser esos
heraldos, esos propagadores, esos pregoneros de la palabra del Señor. Hoy estamos empezando Isaías. Solo quería hacer esta pequeña introducción para que empiecen a leer Isaías. Es un libro larguito, pero de una enseñanza y de una belleza increíble. Pidámosle al Señor que no solamente ponga ese carbón ardiente en nuestros labios, sino que lo ponga en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros actos, para que queme y aniquile ese pecado que nos atormenta y para que sea su voluntad divina quien nos guíe de ahora en adelante. Amén.